Bueno, hola a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo video después de tanto tiempo. Y bueno, este como pueden ver es un nuevo formato. Estos videos van a ser un poquito más informales, un poquito menos rigurosos. No va a tener tanta investigación de lado, tanta edición tampoco. Simplemente va a ser yo explicando, señalando con un mapa diferentes cosas. Y bueno, como podemos ver en el título del video, vamos a hablar de la composición étnica de Estados Unidos y religiosa a finales del siglo XVII, explicando lentamente cada grupo, qué características tenían. Pero bueno, esencialmente, el primer grupo que inmigra a Estados Unidos son los Cavalier, se los suele llamar Cavalier. Tienen cerca de 30 millones de descendientes, impresionantemente. Eh, Ahora voy a poner más o menos la región geográfica en la que estaban, pero evidentemente en el sur, en toda esta región. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los Cavalier? Los Cavalier son anglicanos predominantemente. El anglicanismo es la religión predominante en lo que es Inglaterra y no es parte en sí de la reforma protestante como tal, pero bueno, es algo, un punto medio entre catolicismo y protestantismo. Una de las características que tienen es que están en un punto medio entre teológicamente ser católicos y reformistas, o también llamados calvinistas. Esencialmente tiene una estructura episcopal, al igual que la Iglesia Católica, es decir, que es muchísimo, muy estructurada. En cambio, bueno, los reformistas o los luteranos suelen ser más o congregacionalistas o presbiterianos. Ahora vamos a ver justamente que en este momento histórico hay que tener en cuenta que la Iglesia de Inglaterra surgió por un problema entre Henry VIII y el Papa, pero bueno, Elizabeth III lo que hace es reformar la Iglesia de Inglaterra y darle un toque un poco más reformista o calvinista en este momento, pero no es por mucho, justamente. Bueno, ¿cómo es que aparece esta gente acá en toda esta zona de Virginia en 1607? Bueno, hay que tener en cuenta que primero que nada hubo una colonia que fue fallida, no recuerdo bien la zona geográfica, pero hubo una colonia que intentó ser la reina de Elizabeth III, que fracasó rotundamente. Así que bueno, está eso en una parte. Pero bueno, esta gente justamente son gente que se lucraban de lo que era el comercio de esclavos de África y todo eso. O sea, compraban esclavos acá, en todo lo que es esta costa, iban, los llevaban a laburar en el Caribe, que el Caribe era el centro de operaciones del Reino Unido en este momento de América, y bueno, los bienes como, no sé, azúcar, cacao, entre otras cosas, se iban a Inglaterra y bueno, ahí se manufacturaban. Pero bueno, esta es la primera colonia que tiene más un espíritu aristocrático y capitalista, a diferencia de lo que ahora vamos a ver. De hecho, Virginia después es uno de los estados que más tarda en generalizar el voto en toda la ciudadanía. Inicialmente creo que hasta hay siervos de la gleba en Virginia, irónicamente. Y bueno, los anglicanos en este momento, en toda lo que es la fundación de Estados Unidos, consistentemente son entre un 10 a un 20-25%. Pero vamos a ver cómo en los últimos años, y especialmente luego de la Revolución Americana y la secularización, va a disminuir rotundamente el nivel en porcentaje de la población y hoy en día son solo un 1%. Pese a esto, siempre estuvieron muy sobre representados en la elite. Entre anglicanos y presbiterianos, que consistían un 3% de la población, si mal no recuerdo, en el año 1940, eran parte del 68% de la elite estadounidense. La mayor cantidad de los presidentes estadounidenses eran de origen, mayor parte no, sino que la pluralidad eran anglicanos, justamente. Y bueno, de hecho el estado de Virginia tiene una relevancia muy importante y en la independencia de los Estados Unidos es el estado más poblado. Ahora, hay un contraste importante entre esta colonia y la colonia de los pilgrims y puritanos. Ahora, ¿por qué son diferentes los pilgrims y los puritanos? Los pilgrims
no tenían una iglesia propia inicialmente. Eran gente que se quería separar de la iglesia anglicana porque la veían como muy católica. En cambio, los congregacionalistas ya tenían una iglesia como tal y y ya estaban separados, solo que el gobierno británico negoció con ellos para que meterles una patada en el orto y que no estén más en Inglaterra. Esencialmente fue esa la historia con los congregacionalistas. Estos dos grupos, la primera misión es en 1619, la de los Pilgrims, alrededor de acá, en Plymouth, pero después se mezclan con los congregacionalistas generando la cultura puritana. Los puritanos son completamente calvinistas y bueno, ¿en qué consiste el calvinismo? Bueno, es la idea de, se basa en 5 o 6 bases. Primero que nada, que Jesús, si bien murió por todos, murió para que solo puedan salvarse algún porcentaje de la población, que son los llamados elegidos justamente. Eh, los elegidos, ellos creen la doble predestinación, es decir, que los que fueron elegidos fue antes de la creación misma de estas personas, que Dios tiene un control absoluto sobre lo que pasa en este mundo, que el pecado original nos dejó tan depravados que no podemos elegir a Dios por nuestras propias decisiones, y esencialmente que, por ejemplo, el bautismo solo puede salvar a la gente que eh, ya es parte del grupo de los elegidos. De hecho, ellos siguen creyendo en lo que es la salvación por solo fe, que es lo que creen casi todos los protestantes. Que bueno, esencialmente es que, los buenos trabajos, como se lo puede llamar, no tienen ningún tipo de influencia en la salvación, sino que es algo únicamente un acto de fe en Jesucristo. Solo que bueno, los únicos que verdaderamente tienen fe son los elegidos. Bueno, vamos a ver cómo el calvinismo, de hecho, en otros grupos es muy importante en lo que es esto. Bueno, uno de los casos curiosos es que también están completamente en contra de cualquier tipo de idolatría. O sea, cualquier imagen de Jesús está prohibida completamente. Por otro lado, este caso particular, los calvinistas más light celebran la Navidad y otro tipo de cosas, pero esta gente no celebra la Navidad. Para nada, odia la Navidad con toda su alma. Así que bueno, otro de los grupos importantes que migran a, a Estados Unidos son un grupo de católicos ingleses que acá seguían existiendo. Hay que recordar que apenas habían pasado 80 años de que que se había destruido todo este orden. Y bueno, principalmente al principio fueron a Rhode Island justamente. Pero bueno, después son básicamente los puritanos, porque tenían leyes muy estrictas. Muchas veces pena de muerte. El caso de las brujas de Salem pasó en justamente Salem, que es un pueblo de Estados Unidos. Bueno, terminaron quedando en alrededor de la zona de New Jersey, Pensilvania, cuando vienen los Quakers. Los Quakers vienen más de la zona de Wales y todo esto. Los Quakers esencialmente se llaman Sociedad de Amigos Religiosos, justamente. Y ellos sí estaban siendo oprimidos por la corona británica, brutalmente reprimidos. Entonces, tenían mucha plata, a diferencia de los anglicanos, por ejemplo, digo, los anglicanos también, pero los puritanos y los pilgrims, que eran gente de clase media, artesanos predominantemente, los Quakers eran gente de una clase alta muy importante y son los que fundan la colonia de Pensilvania. Y tienen ideales muy liberales o libertarios, aunque bueno, realmente no lo son. Ellos creen que, por ejemplo, la forma no tienen jerarquía eclesiástica. Los puritanos eran congregacionalistas, que bueno, la importancia está en el pastor. Esta gente directamente no tenía jerarquía eclesiástica. No habían imágenes, ni música, ni nada, era todo en silencio. También creían en la separación completa entre la iglesia y el Estado. Vamos a ver cómo Pensilvania se vuelve como un centro de la toleración religiosa. Y bueno, en un inicio, la colonia de Rhode Island, donde están los católicos y los baptistas, la fundan baptistas. Los baptistas tienen una diferencia fundamental, que es que creen que el bautismo solo se puede dar cuando uno es adulto, de verdad, que solo el sacramento funciona cuando uno es adulto, alrededor de acá. Los baptistas son los que originalmente
fundan Rhode Island y acompañan a los católicos, pese que hoy en día hay como mucha divergencia entre bautistas y católicos, pero al principio crean este lugar de tolerancia religiosa en contra de los puritanos, irónicamente, siendo ellos muy opresores. De hecho, los puritanos se expanden muy rápido. Hay que tener en cuenta que al final consistían un 40% más o menos de la población. Bueno, entonces, justamente, como los puritanos se expandieron en Rhode Island, lo sacan a los baptistas. Lo sacan a los baptistas y a los católicos, y bueno, tanto los católicos se tienen que resguardar en la zona que nosotros conocemos como el Mid-Atlantic, o sea, más o menos esta zona, esencialmente. Eh, lo- los, co- eh, los baptistas, en cambio, se resguardan en lo que es la zona de Carolina del Sur, norte, un poco Virginia. Pero acá está curioso, los anglicanos no eran tan opresivos como los puritanos, en esencia, en el sentido de obligarles a gente a convertirse forzosamente a su religión o asesinarlos, sino que la esencia que tenían los puritanos diferenciativa era que les pedían pagar impuestos, por ejemplo, de la iglesia anglicana, tenían que aportar obligatoriamente económicamente a la iglesia anglicana. Era una obligación. Hay que tener en cuenta que acá en el sur hay una cantidad muy importante de esclavos ya en este momento. Hablamos de un 10% de la población americana. Los esclavos hasta el primer gran despertar no tienen religión. No tienen ningún tipo de religión. Acá siguen con sus creencias animistas africanas, esencialmente. Bueno, no solo vienen baptistas a toda esta zona, sino que vienen hugnotes. ¿Qué son los hugnotes? Bueno, los hugnotes esencialmente también son calvinistas. También son un grupo calvinista que venía del sur de Francia. Representaban alrededor de un 20-30% de lo que era el sur de Francia, la población. Todo lo que es Occitania y toda esa zona. Esencialmente emigran tanto a Reino Unido como a Estados Unidos, a esta zona. De hecho, hay una iglesia Hunote que sigue existiendo. La voy a poner acá en el video cuando lo esté editando. Y esencialmente esta iglesia Hunote es una de las varias que existían antes. Los Hunotes se asimilan totalmente, pierden su idioma, pierden su cultura, se van a otras iglesias calvinistas esencialmente. Pero bueno, tienen esa característica que bueno, también tienen que combatir con esta opresión, si le queremos llamar de esta manera, de los anglicanos, en esencia. Y bueno, acá hay un tema importante porque Inglaterra, Holanda, que era la otra potencia importante, agarra Nueva York. Esencialmente tiene Nueva York en un principio Holanda. Holanda tiene Nueva York y ¿qué es lo que sucede? Bueno, Inglaterra se adueña de Nueva York, pero la población de Nueva York sigue siendo parte de Estados Unidos y esencialmente eran holandeses y judíos. Los holandeses sí son también calvinistas, tienen la tradición reformista calvinista. Y bueno, esencialmente eran gente de clase media, también artesanos. Lo mismo con los junotes. Los junotes, de hecho, son gente muy inventiva que termina creando muchas de las inversiones inglesas. Como vamos a ver en el video de la industrialización del Reino Unido, tienen una gran importancia a largo plazo. Y bueno, esencialmente, habrá que voy a cambiar el color de la colonia holandesa. A ver, ellos los que fundan Nueva York, que al final se vuelve un lugar. Esto, de hecho, tenían esclavos los holandeses, hay que tener en cuenta eso. Los holandeses tenían una cantidad importante de esclavos y por eso Nueva York ya empieza con eso, una población esclava importante. Bueno, los Quakers más o menos se expanden así. También tienen una población importante en Nueva Virginia. Bueno, los puritanos ya llegan a un punto donde están casi todo lo que es de esta zona. Los católicos están ahí, son muy poquitos los católicos en un punto. Los católicos están así más o menos. Ah, tengo que cambiar el color de los baptistas.
Ojo que no estoy poniendo con precisión cuando hay varios grupos religiosos juntos dónde habitaba más o menos, es una aproximación. Em, pero bueno, después hay un caso curioso que todavía no investigué cómo, pero había Quakers alemanes también. Y bueno, los Quakers alemanes se terminan mezclando con los Quakers ingleses. Y esencialmente Pensilvania es un lugar que hasta hoy en día es muy alemán. Tiene mucha esencia alemana Pensilvania. Justamente creo que esa es la razón por la cual se llama Pensilvania. Por otro lado, hay otros asentamientos muy importantes, como el de los presbiterianos que vamos a ver en un próximo video, que esencialmente son los escoceses irlandeses, pero no migran hasta principios del siglo XVIII. Así que lo que tenemos es que están predominantemente dominados por los puritanos y los anglicanos, con una población quaker, baptista, jagnote y reformista importante y una población católica muy pequeña. Pero esencialmente es esto lo que pasa en el coso. Al principio las colonias son muy autoritarios en su regimiento de las denominaciones más importantes. Podríamos hablar de que hay un 35% de puritanos, un 20% de anglicanos, un 15% de baptistas, un 5% de jugnotes probablemente también, un 15% de jugnotes y el resto se dividirá entre holandeses y católicos ingleses justamente. Pero bueno, entonces tenemos que Estados Unidos en su formación está en una situación muy rara, muy peculiar. Bueno, también había africanos obviamente, ¿no? Pero bueno, esencialmente estamos hablando de la población blanca en este momento. Y bueno, vamos a ver en el próximo video cómo las migraciones de justamente luteranos, alemanes, presbiterianos y el primer gran despertar afectan a la composición étnica de Estados Unidos. De hecho, en este momento es la única etnia, dos etnias que no son inglesas, son los franceses y los holandeses, bueno, fuera de los alemanes que en parte ya se asimilaron, ¿se me entiende? Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en uno próximo. Chau, chau.